Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver cómo calcular porcentajes, en concreto aumentos porcentuales y disminuciones porcentuales. Bien, hasta ahora hemos estudiado este tipo de problemas utilizando mucho las reglas de tres, pero en este curso vamos a aprender a resolverlos de otra forma, que es utilizando el índice de variación. Vamos a ver qué es esto. Pongamos un ejemplo. Tenemos este problema de aumento porcentual. Un reloj de 50 euros aumenta su precio un 16%. ¿Cuánto vale ahora? Si lo hiciéramos con una regla de tres, pues diríamos, a ver, ¿cuál era el precio antes y cuál era el precio después, ¿no? Es lo que solíamos hacer. Y decíamos, a ver, antes costaba 50 euros, lo que significa que es el 100%. Y después, pues no lo sabemos, y si aumenta un 16% su precio, significa que al 100% le sumamos el 16%. Y esto no es más que el 116%. Y ya hemos visto en la primera tarea del tema que esto lo podemos expresar como un número decimal, que es simplemente dividiendo entre 100. Si dividimos entre 100, pasamos la coma dos veces a la izquierda, y obtenemos 1,16. Pues bien, este valor se llama índice de variación. En inglés, Variation Index. Bien, entonces, ¿qué hacíamos aquí? Pues aquí poníamos el 116%. Y recordábamos que las reglas de tres o bien lo hacemos con lo de que se hacen en cruz o con proporciones, que sería esto es igual a esto. Bien, entonces se haría que x es igual a 50 por 116 partido 100. Y esto ya nos saldría directamente 58 euros es el precio final. Bien, pues vamos a ver cómo resolver este problema sin tener que utilizar una regla de tres y utilizando el índice de variación. Una vez que hemos calculado el índice de variación, que como sabemos que es un aumento, hay que sumarle al 100% el porcentaje de aumento y dividirlo luego entre 100 para obtener este numerito, el 1,16, pues ya lo único que tenemos que saber es si nos preguntan el precio final o el precio original. Como nos están preguntando por el precio final del reloj, tenemos como una fórmula que es que el precio final lo vamos a calcular a partir del precio original multiplicándolo por el índice de variación. Esto es, el precio final, que es lo que queremos calcular, que en nuestro problema siempre le llamamos X, va a ser igual a los 50 euros por el índice de variación, que es 1,16. Y si esto lo multiplicamos directamente, sale exactamente 58 euros, que es el precio final del reloj. Bien, ¿qué ocurre si ahora el problema es al contrario? Nos dan el valor final, nos dicen que el reloj, después de haberle aumentado un 16%, cuesta 58 euros. Si ahora hay que calcular lo contrario, lo normal es que si hemos multiplicado por el índice de variación, para obtener el precio original tendremos que dividir por el índice de variación. Es decir, para hallar ahora el precio original, tendremos que dividir el precio final entre el índice de variación. Por tanto, ¿cómo sería? Pues tendríamos que la X en este caso sería 58 euros dividido entre 1,16 y esto sale 50 euros. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo con disminuciones porcentuales. Tenemos aquí el ejemplo. Dice, una nevera valía 620 euros. Se rebaja un 40%. ¿Cuánto vale ahora? Bien,
Como la rebaja es del 40%, significa que al 100% le hemos quitado el 40%, con lo cual hemos pagado un 60% del precio original. Y esto, si lo pasamos a índice de variación, es el 0,6. Bien, como nos piden el precio final de la nevera después de haberle hecho esa rebaja, tendremos que multiplicar el precio original, que eran 620 euros, por el índice de variación, que es 0,6. Y esto nos sale 372 euros. Pues ese será el precio con la rebaja. Si nos lo preguntaran al contrario, si nos dijeran una nevera cuesta 372 euros una vez hecha una rebaja del 40%. Pues bien, tendríamos ahora que hacer la operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa? La división. Entonces dividimos el precio final, 372, entre el índice de variación, que es 0,6, y esto nos sale 620 euros. Resumiendo, si nos dan el precio inicial y nos piden calcular el precio final, lo que hay que hacer es multiplicar el precio inicial por el índice de variación. Y si nos dan el precio final y nos piden calcular el precio inicial, lo que hay que hacer es dividir el precio final entre el índice de variación. Y ya lo tendríamos. ¿Y cómo se calcula el índice de variación? Pues simplemente recordad que lo único que hay que hacer es, si nos dan un aumento porcentual, pues sumarle al 100% ese aumento y ese número dividirlo entre 100 para obtener el número decimal correspondiente. Si es una disminución porcentual, al 100% tendremos que restarle ese porcentaje y lo que nos salga lo dividimos de nuevo entre 100 para obtener el índice de variación. Por ejemplo, si tenemos un 10% de aumento, sería 100 más 10, 110, que si lo dividimos entre 100, sale 1,10 o 1,1. Y ese sería nuestro índice de variación. Si tenemos una rebaja del 20%, al 100% le restamos el 20% y nos saldría 80%, que si lo dividimos entre 100 nos sale 0,8, el cual sería el índice de variación. Bueno, espero que haya quedado claro cómo hacer este tipo de problemas utilizando el índice de variación. Un saludo.